Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el desarrollo del encuentro y en este momento vamos a dar comienzo a una mesa coloquio. No va a ser una mesa redonda como la que ayer tuvimos, sino que vamos a estar en una mesa en la que cada uno de los compañeros que tengo a ambos lados, ¿no? Van a ir interviniendo en función de una serie de preguntas que les iré lanzando. Pero antes de nada, quiero presentároslos para que podáis tener todos y todas referencia de la composición de la mesa. Bueno, si empezamos por mi derecha y en primer lugar tenemos a Ernesto Gutiérrez Crespo, que es presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Euskadi, APSIDE, perdonad, reducido, ¿no? Vicepresidente de COPOE. Ha sido durante 30 años jefe del Departamento de Orientación en el Centro Integrado de Formación Profesional en Bilbao. Psicólogo y pedagogo, actualmente colabora en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Deusto, impartiendo formación en el ámbito de la orientación y la prevención del suicidio. A su derecha nos encontramos a Raquel Marco Aledo, licenciada en Psicología. Ha desarrollado sus funciones como orientadora educativa tanto en equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales como en institutos de educación secundaria desde hace 26 años. Actualmente desempeña la jefatura del Departamento de Orientación del IES Licenciado Cascales, que está situado en nuestra capital, aquí en Murcia. Y en este centro pues lleva 7 años ya desempeñando esta labor. A mi izquierda empezamos por Elisa Jiménez Serrano, que es coordinadora del área de orientación vocacional y profesional del equipo técnico provincial de la Delegación Territorial de Málaga. Licenciada en Magisterio y Psicopedagogía por la Universidad de Málaga, ha desarrollado sus funciones como orientadora educativa en equipos de orientación, educativos generales, en equipos específicos del trastorno del espectro autista y del autismo, en institutos durante 22 años. Actualmente se encuentra desempeñando desde el curso pasado su labor como coordinadora del área de orientación vocacional y profesional en el equipo técnico provincial de la Delegación Territorial de Málaga. Ha ejercido durante 9 años la presidencia de la Asociación Profesional de Orientadores de Extremadura. Participa en el Consejo de Redacción de la revista Educar y Orientar de COPOE, que esta tarde será presentada, y actualmente pertenece a la Junta Directiva de AOSMA, participando en la revista que esta misma asociación publica, y como vocal en la Comisión Asesora de la COPOE. A su izquierda nos encontramos a Antonio Llamas Botía, licenciado en Psicología con 24 años de experiencia como orientador profesional en el Centro de Orientación e Información de Empleo de la Universidad de Murcia, que es la casa que nos acoge. Y como me decía hace un momento, pues es realmente su casa porque aquí desarrolla gran parte de su trabajo orientando a jóvenes universitarios y preuniversitarios. Ha participado en el diseño de proyectos para la mejora de la empleabilidad y el desarrollo profesional en el ámbito universitario. Como os comentaba al principio, se trata de una mesa que la hemos organizado como un coloquio, de forma que voy a plantear un turno de preguntas que voy a ir pues lanzando a mis compañeros y que cada uno de ellos, desde el ámbito en el que está desarrollando actualmente sus funciones como orientador, y desde el desempeño en otras funciones, como es la de la coordinación de determinadas áreas, ¿no? Pues van a intentar darnos una respuesta rápida, eso sí, porque los tiempos ya sabéis que nos están un poco comiendo esta mañana. Y al final sí que me gustaría que también voy a dejarles unos breves segundos para que cada uno de ellos
cierre la mesa pues con alguna idea, con alguna aportación que considere pertinente que deba de quedar claro en este coloquio que vamos a iniciar, y también para que desde el otro lado de la mesa vosotros podáis realizar aquellas preguntas que consideréis pertinentes, dado que, como podéis comprobar, el perfil de cada uno de ellos pues responde a ámbitos muy concretos y nos va a permitir realmente pues tener esa panorámica del proyecto de vida, ¿no? Y que todas las etapas de alguna forma estén representadas. Como podéis comprobar, en el título de la mesa se titula Proyecto de vida como factor de protección. Si partimos de la concepción de que el proyecto de vida de un estudiante, de una estudiante, es un aspecto crucial en su vida escolar, lo abordamos como el apoyo al desarrollo de habilidades socioemocionales orientadas a que este alumnado comience a planificar su propia trayectoria, pero en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito social y, obviamente, en el ámbito académico y profesional. Que los estudiantes aprendan a planificar un proyecto de vida pasa por fomentar pues, su autonomía e incentivarlos a buscar conocimientos y habilidades que son necesarias para que construyan su trayectoria de futuro. Por lo tanto, vamos a estar hablando de autoconocimiento, de comunicación, de habilidades sociales, y todo ello de la forma que puedan estar ligados a la búsqueda de ese desarrollo personal, ¿no? En este contexto, pues quiero lanzaros las siguientes preguntas, ¿vale? Y la primera me gustaría que, Elisa, seas tú la que tomes la palabra. Después me gustaría, si os parece bien, que el turno sea Raquel, Ernesto y finalmente tú en esta ocasión, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo se está planteando esta idea del proyecto de vida con el alumnado al que se dirige vuestra labor como orientadores? Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Poemur la invitación a participar en esta mesa tan interesante porque, como habéis podido comprobar, está configurada por 4 perfiles de orientadores educativos en diferentes ámbitos. Desde mi área, yo soy la coordinadora del área de orientación vocacional y profesional del equipo técnico de Málaga. En ese equipo técnico, una de mis funciones fundamentales es contribuir al proceso de tránsito entre el alumnado de infantil a primaria, de primaria a secundaria, secundaria a bachillerato. Esa coordinación nosotros la tenemos regulada a través de un desarrollo normativo en decretos, el decreto 327, que contribuye sobre todo a esos mecanismos de coordinación entre la etapa de primaria y secundaria, el decreto 328, el decreto que actualmente tenemos vigente, pendiente de que salga otro nuevo desarrollo normativo, el decreto 111, y luego tenemos en concreto una orden del 15 de enero del 2021 por el cual se establece determinados aspectos del currículum de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. Vienen también recogidos los mecanismos por los cuales se organiza el proceso de evaluación y hay un apartado en concreto que trata sobre el proceso de tránsito. A partir de esta orden, que de momento está en vigencia, porque como sabéis estamos pendientes de un nuevo desarrollo normativo, tenemos un nuevo proyecto de orden que parece que va a seguir en la misma línea que esta orden en lo referente al proceso de tránsito. A partir de aquí, el equipo técnico provincial, que tiene reguladas sus funciones a través del decreto 39, está compuesto por una serie de áreas que componen y contribuyen también a lo que es ese proyecto de vida y ese proyecto de orientación académica y profesional. Las áreas del equipo técnico, que tengo aquí a mis compañeros, están el área de necesidades educativas, el área de recursos técnicos, el área de apoyo a la función tutorial, el área de orientación vocacional y creo que no me falta ninguna. Total, y tenemos ese equipo técnico está coordinado, ¿no? A partir de ahí, una de las funciones dentro del área es contribuir a ese proceso de tránsito. ¿Cómo se materializa? A través de 3 reuniones que tenemos a lo largo del año.
Esas reuniones están establecidas por desarrollo normativo, son de obligado cumplimiento por parte de los orientadores, se envía un oficio por parte del equipo técnico con un orden del día y ahí se abordan las temáticas que se van a trabajar, ¿no? en esa formación, ¿no? Con los equipos. Luego también no solamente bueno, se ve lo que es el proyecto de vida, los orientadores, tanto equipos, departamentos, asesoran a los equipos docentes, a los equipos directivos y se trabaja en esa línea, contribuyendo a través de esos programas de orientación académica y profesional, trabajando los aspectos de conocimiento de sí mismo, del entorno y el proceso de toma de decisiones. Aparte del equipo técnico que lo tiene regulado, tenemos también 2 compañeros que conforman el Gabinete de Igualdad y Convivencia. Esos compañeros que también están no solamente en Málaga, están en todas las provincias de Andalucía, están en coordinación, pertenecen al equipo técnico y contribuyen a favorecer experiencias y actividades que promueven de que haya un desarrollo saludable y actividades de convivencia y de buenas prácticas dentro de los centros educativos. Como se ha comentado tanto ayer como hoy, uno de los temas que más nos preocupan en el equipo técnico es la salud mental de los niños, niñas y jóvenes, porque nos encontramos que a veces estamos desbordados, los orientadores de OE y los orientadores de departamento y el equipo también especializado, ¿no? La Junta de Andalucía, a través de, en el caso de Málaga, 4 orientadoras que componen, digamos, como una especie de compañeras que trabajan, porque no es un equipo, son compañeras que trabajan el bienestar emocional, han empezado a trabajar por las distintas zonas de CEF con los orientadores y con los coordinadores de bienestar emocional que en cada centro de primaria y secundaria tenemos, al igual que tenemos la figura del coordinador de convivencia que permite que todo ese engranaje en colaboración con ese equipo técnico se puedan ir abordando temas de lo que es el tránsito de una etapa educativa que explicaré posteriormente. Gracias. Raquel, ¿podrías desde tu ámbito pues, dar respuesta a la pregunta de cómo plantear el proyecto de vida? Digo fatal, ¿sabes? ¿Ah? Bueno, pero... Buenos días. Bueno, primero igualmente quiero agradecer a la invitación de APOEMUR para participar en esta mesa redonda con estas personas tan relevantes. Y bueno, con respecto al aspecto que nos planteamos, diremos que las actuaciones que se plantean para trabajar con los alumnos el desarrollo de un proyecto vital se enmarcan dentro del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional, que, como sabéis, está planificado desde el principio de curso. Dentro del Plan de Acción Tutorial se trabaja el objetivo de enseñar a ser persona, con el objeto de favorecer la madurez del alumnado y para que los alumnos vayan conociendo sus fortalezas, sus debilidades, conseguir una madurez, que todo eso va a incidir en su desarrollo y proyecto vital. Y dentro del Plan de Orientación Académica y Profesional, pues trabajamos en enseñar a decidirse a lo largo también de toda la etapa de la secundaria y principalmente tercero y cuarto, y asimismo en bachillerato, en la ESO, pues ya sabéis, en los grupos que tienen hora de atención directa con los alumnos, la lectiva, la tutoría, quiero decir, pues trabaja con ellos, y ya en bachillerato pues hay que utilizar otros espacios pidiendo a los compañeros, a los profesores. Pero bueno, en definitiva, que se trabaja básicamente a través de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. Muchas gracias. Bueno, Ernesto y Antonio, ahora seréis vosotros que, claro, planteándonos que vosotros ya estáis con alumnos más adultos, el proyecto, primero Ernesto y después Antonio, ¿cómo sería entonces plantear el proyecto? Pues igualmente agradecer a APOEMUR la invitación. En el ámbito de la FP sí que es una realidad un poquito distinta a lo que pueden ser los IES,
En FP sí que es cierto que el proyecto de vida está más relacionado con la vida misma, ¿no? Quiere decir que los chicos y chicas que hacen un ciclo formativo, pues prácticamente tienen contacto con las empresas desde primero. En Euskadi, por ejemplo, en primero ya van a hacer una FP dual, en segundo tienen todo el tema de las prácticas, todo el tema de la dual también. Y entonces es como que resulta más fácil esa gestión de lo académico con lo laboral, ¿no? De todas formas, en el País Vasco, contrariamente a lo que puede pensarse, pues ahí sí que es cierto que la FP está muy desarrollada en el sentido de que se trabaja muy bien todo el tema del emprendimiento, todo el tema de las metodologías activas en el aprendizaje, se trabaja también incluso otros aspectos, pero en el tema de la orientación no somos desde luego la comunidad autónoma que tengamos, digamos, los mejores recursos, etcétera, ¿no? En muchísimos centros de FP no existe la figura de los orientadores y las orientadoras, con lo cual tampoco tenemos un espacio concreto, por ejemplo, las tutorías para poder trabajar ese proyecto de vida, ¿no? Pero, no obstante, nuestra figura en aquellos centros donde estamos, pues sí que es cierto que es un recurso muy interesante para el alumnado que quiera contrastar sus diferentes opciones vocacionales y demás, ¿vale? Entonces, comentaros que sí que es cierto que la FP, con respecto a los IES, tenemos también otro perfil que es alumnado o gente de, digamos, adultos que tienen su recorrido laboral y que quieren cambiar, por ejemplo, que quieren, digamos, acreditar competencias o que en un momento dado quieren cambiar de trabajo. Yo he tenido mucha experiencia, por ejemplo, con personas de más de 30, 40 años que en un momento dado se quieren cambiar su trabajo y se acercan a un centro de FP para darle un giro, ¿no? Reinventarse. Y nuestra figura en ese campo es súper importante porque les ayudamos a dar información de toda la oferta que existe, intentamos conectar sus intereses con la oferta que hay y en ese sentido es súper gratificante. Y sí que es cierto que los centros de FP son igual los centros de referencia para la población en general que quiere, pues bueno, dar un giro a su formación, a su ámbito laboral. Y en ese sentido es súper interesante porque podemos, digamos, ayudar a que ese proyecto de vida, esa orientación a lo largo de la vida, que realmente todavía los que mandan no la tienen muy asumida, pues desde los centros de FP sí que la hacemos más en práctica, ¿no? Y es muy gratificante pues, poder orientar a personas con 30, 40, 50 años que en un momento dado pues, quieren reciclarse, etcétera. Luego, por tanto, digamos, sintetizando, en FP nos faltarían recursos, digamos, de espacios curriculares, porque salvo FOL es el único espacio donde en los centros de FP se puede hacer orientación, digamos, de manera continuada. Y nos faltarían espacios como la acción tutorial, que no está contemplada en FP, aunque parezca mentira, pero no hay una hora de tutoría. Los que dirigen la FP piensan que los chicos y chicas que ya han elegido un ciclo formativo pues no necesitan orientación, puesto que ya están orientados, ¿no? Entonces, es una pelea constante que tenemos desde las asociaciones para decir, oye, la orientación a lo largo de la vida no puede reducirse a la ESO o al bachillerato, tiene que hacerse a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es nuestra pelea un poquito para que ese proyecto vital pues llegue a todas las personas, ¿no? Muy bien. Pues a ver, Antonio, desde la universidad, ¿cómo lo enfocamos? Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, gracias a Podemur, por supuesto, por la invitación y enhorabuena a COPOE por estos años de lucha, porque en el año 2005 estuve en el Congreso Fundacional de COPOE en Mérida y la verdad es que la lucha que habéis tenido es una de esas causas que merece la pena. Así que felicidades, pero sobre todo enhorabuena por la pelea. Yo trabajo en la Universidad de Murcia. Quizá las universidades que tenemos cierta autonomía para funcionar pues no estamos tan sujetas a marcos normativos que nos obligan a hacer determinado tipo de cosas. En la universidad se diseña eso en función de los intereses del propio equipo rectoral o los consejos de gobierno. Nosotros en esta universidad desde hace años hemos creado un proyecto que hemos denominado Proyecto Orientum. ¿Por qué? Porque como orientadores hemos detectado una serie de necesidades que tenían los estudiantes universitarios cuando ya están en la universidad y que proceden fundamentalmente de la falta de orientación profesional, ¿vale? A todos los niveles, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer muchas cosas que tienen que ver con ellos, cuando en teoría nuestro objetivo son los universitarios. ¿Y esto por qué es? Porque un servicio que se dedica a la transición al mercado de trabajo, dedica tiempo y esfuerzo a la transición a la universidad, porque nos hemos dado cuenta desde dentro, desde las entrevistas de orientación, de la problemática. Una de ellas se ha hablado ayer, el tema del abandono educativo.
Entonces, la universidad es libre de hacer, en esa autonomía universitaria puede hacer lo que quiera, por decirlo así, pero desde hace unos años los sistemas de garantía interna de calidad de las universidades reconocen que si la universidad o la facultad o la titulación hace actividades que tienen que ver con orientación, esos son indicadores que se tienen en cuenta cuando yo quiero verificar esa titulación de nuevo, reconocerla, acreditarla. Entonces, la universidad no obliga, pero sí reconoce con indicadores si haces cosas en materia de orientación. Lo digo por encuadrar el tema de lo que es lo que se hace en la orientación académica profesional en la universidad. Entonces, a raíz de esos indicadores se produjo un incremento muy importante de la orientación profesional, la orientación en general en la universidad, que fue hace 10 años, y eso va increciendo. Es decir, la importancia de la orientación educativa, académica, profesional en la universidad va increciendo, hasta tal punto que ha salido hace un mes la nueva ley universitaria y ahí se reconoce la orientación psicopedagógica, la orientación profesional, el bienestar, la salud, todo ese tipo de cuestiones se reconocen como una obligación de las universidades. Es decir, las universidades tienen ahora mismo 2 años para poner en marcha unidades básicas de orientación profesional, de orientación psicopedagógica y de bienestar psicológico, y bienestar emocional. Están obligadas. Esto está empezando a ser así, obligatorio. Pero a día de hoy hacemos lo que podemos, digamos, casi con la iniciativa casi individual, diría, de los propios técnicos, que somos conscientes de las dificultades y los problemas que tienen los universitarios en su tránsito a la universidad. Entonces, creamos ese proyecto Orientum y ahí metemos un montón de cosas, ¿vale? Que tiene que ver con autoconocimiento, con orientación, con salidas profesionales, etcétera. Hemos querido crear una marca porque vamos a seguir creando productos, ¿vale? De hecho, en este mismo salón, en febrero y enero, hicimos sesiones de salidas profesionales, en las que involucramos a 50 profesores, que han venido miles de estudiantes, sobre todo online. Entonces, creo que se están empezando a hacer cosas y en el futuro se van a hacer más cosas. Creo que es una evidencia que el educando a todos los niveles necesita orientación educativa profesional. Creo que eso ya está llegando también a las universidades, que en esa autonomía universitaria habíamos dejado eso de lado, centrándonos en la investigación, la transferencia, la docencia. Con lo cual, creo que la orientación educativa y profesional lo está impregnando todo poco a poco. Creo que ya que los que toman las decisiones están dándose cuenta de que las políticas públicas no se pueden diseñar al margen de una política paralela de orientación educativa profesional, y eso es una buena noticia para todos, me da la sensación. Así que el proyecto de vida de los universitarios que tienen otra edad, pues, digamos, a veces se encuentra con la dificultad de esa falta de estructuras en las propias universidades. En esta universidad eso está empezando a cambiar. Las facultades ya tienen plan de acción tutorial, tienen orientación, y los servicios de empleo, pues lo que hacemos es poner nuestro granito de arena. Eso se va generalizando poco a poco a todas las universidades. Así que yo creo que es cuestión de tiempo que esto siga avanzando. Y el proyecto de vida irá poco a poco mejorando con esta, digamos, estructura sistematizada en todas las universidades. Bueno, ahora os cuento más cosas. Bueno, pues es una gran noticia y quiero seguir contigo porque un poco en ese sentido, es decir, con lo que nos acabas de decir, de que durante 10 años se han ido dando pasos cada vez más que mejor se están sustentando, que son base de este proyecto que ahora sí tiene nombre, que es Orientum, que los orientadores que estamos aquí, que trabajamos en Murcia, hemos podido compartir precisamente con vosotros esas experiencias que hacéis con nuestros estudiantes que están en las etapas preuniversitarias. Y yo te quería pedir ahora que me concretases. Teniendo en cuenta las 3 dimensiones que hemos dicho que se trabaja, la personal, la social y la profesional, en este momento, para ti o para la universidad, ¿cuál es la que mejor se puede abordar con el recurso que hay? Y justo lo contrario, ¿en qué están encontrando los estudiantes, bueno, de las diferentes etapas, ahora os iré contextualizando, cuáles son las dificultades que encuentran para esa concreción de esas metas personales? Vale. Ya estamos en la siguiente pregunta. Muy bien. Mi servicio es un servicio de empleo, con lo cual la dimensión profesional es la que prevalece. Pero os aseguro que, al menos es la visión que yo siempre recibo y transmito, es que todo eso está tremendamente entrelazado. Yo ya no puedo tener una entrevista de 1 hora con una persona que viene pidiendo cualquier cuestión sin que hablemos también de la faceta personal, ¿vale? Entonces, yo creo que todas esas cuestiones están absolutamente entrelazadas. Si una persona quiere estudiar una posición o quiere estudiar una carrera, eso afecta. Es decir, la elección de estudios afecta al tipo de trabajo y el tipo de trabajo afecta al estilo de vida. Eso son como 3 ruedas dentadas que están perfectamente engrasadas y que el alumno siempre tiene que darse cuenta de que cualquier decisión que tome
digamos, tiene alguna repercusión en esos otros dos aspectos, el tipo de trabajo y el estilo de vida. Entonces, yo creo que ya no hay ninguna entrevista de orientación en la que yo ya no hable directamente de proyecto de vida, no solo proyecto profesional. Y la dimensión personal, con lo cual se habla mucho de valores, se habla mucho de causas en las que merece la pena participar, se habla mucho de los desafíos de la humanidad. No solo es una orientación, digamos, en vacío, sino en un contexto, una visión cenital desde arriba. Es decir, oye, yo quiero prepararme para hacer una entrevista de trabajo. Vamos a hacer eso, pero que sepas que esto está en un contexto. Esa entrevista te va a acercar a un empleo. Ese empleo te va a acercar a un estilo de vida. ¿Es eso lo que tú buscas? ¿Por qué? Entonces, esas dimensiones, en mi caso, al menos con el público que yo tengo, con esa madurez que le da la edad y que ciertas personas a esa edad tienen de alguna manera un poquito más claro su proyecto de vida, todo eso está absolutamente entrelazado. Absolutamente. Incluso si no está entrelazado, yo en la conversación intento sacarlo. ¿Para qué? Para que sean conscientes de que todo eso está conectado. Sí. Ernesto, en tu caso, ¿coincides? ¿Hay alguna Sí, variante? desde luego, sí, diferente? coincido un poquito en esa idea, ¿no? De que la orientación no son compartimentos estancos, que decir que cada vez que estás orientando a una persona, lo quieras o no, estás tocando lo personal, lo social, lo laboral, ¿no? O lo prelaboral. En el ámbito concreto de la FP sí que es cierto que el ámbito profesional se toca más a través de FOL. Digamos, FOL es formación y orientación laboral, que es una materia donde los chicos y las chicas pues, reciben formación en técnicas de búsqueda de empleo, todo el tema de riesgos laborales, contratos de trabajo, etcétera. Entonces, en FP ese campo la verdad es que se trabaja bien en el currículum ordinario, ¿no? Desde el punto de vista de la orientación más de tipo social, de habilidades sociales y demás, ahí es un campo más complicado para trabajar. Sí que es cierto que la metodología del País Vasco en FP es una metodología innovadora que se trabaja por retos, de tal manera que los chicos y las chicas incluso no trabajan por asignaturas o módulos individuales, sino que se juntan diferentes módulos, tienen que responder a retos, les obligan a trabajar en equipo y indirectamente se está trabajando la dimensión social. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hoy en día para trabajar en cualquier entorno, si no tienes habilidades sociales de gestión emocional que decíamos, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la esfera de la orientación personal sería un poquito la que queda más desdibujada y prácticamente el ámbito donde se toca sería mediante la acción tutorial, en aquellos tutores y con aquellas tutoras que tengan mejor disposición personal, pero a veces falta tiempo para atender y somos los orientadores y las orientadoras las que realmente cubrimos esa área, ¿no? Hace una semana así, hablando con una compañera de un centro integrado, me decía que prácticamente el 90% de su tiempo lo está dedicando a la orientación personal. Por lo que decíamos antes, ¿no? Que si yo no me siento bien a gusto conmigo mismo, pues tampoco me planteo un proyecto de vida. Pues bueno, tengo que primeramente tener confianza en mí mismo. Sabemos que la etapa de la adolescencia es súper complicada. Entonces, esa vertiente de la orientación personal, la verdad es que la podemos cubrir nosotros fenomenalmente, teniendo siempre en cuenta que no son compartimentos estancos, ¿no? Y en ese sentido, el rol de los orientadores y las orientadoras en FP, que se está cuestionando tanto, que existen comunidades autónomas donde no hay esa figura, que a mí me parece lamentable, ¿no? Desde la orientación más de tipo personal puede reivindicarse, ¿no? Porque es un espacio digamos, donde el alumno y la alumna puede encontrar un espacio donde se le escuche, donde pueda, digamos, transmitir pues, sus problemas, sus dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya como síntesis, decir que en FP quizás donde hay que poner más el acento sería en ese ámbito, ¿no? En que haya más recursos, más espacios curriculares para trabajar el ámbito personal, que es donde, digamos, hay un hueco mayor, ¿no? Muy bien. Bueno, Raquel, pues como estábamos descendiendo un poquito... Estoy sorda, pero ¿Sí? ¿Me oyes mejor? sí. Quería preguntarte que entonces, en esta etapa preuniversitaria, donde estamos trabajando con adolescentes igual que ellos, pero con edades más bajitas, las de secundaria y bachillerato, ¿cuál sería la dimensión que mejor podemos trabajar y en aquella en la que quizá nos estamos encontrando más dificultad en poder desarrollar? Bueno, pues sin duda en la etapa de la secundaria, que ya es hay que tomar la decisión cuando termina con los 16 años y hay que tomar ya los distintos itinerarios que nos encontramos, pues es fundamental trabajar estos aspectos para el desarrollo del proyecto vital. Las dimensiones que hay que trabajar, pues las sabemos todas que son importantes, pero yo desde mi práctica ahora mismo lo que más estoy trabajando es sin duda la parte personal, el trabajar sobre todo con los alumnos que vienen y
piden ayuda, acompañamiento por la situación, muchos que están de incertidumbre, que se encuentran con, como decía ayer la doctora Robles, en muchas ocasiones son alumnos que tienen una baja tolerancia al pasarlo mal y, en definitiva, que más lo que se está trabajando, y yo, por lo menos, mi experiencia es trabajar la parte personal de los alumnos. Claro, y eso en detrimento de qué área sería entonces. ¿Cuál Ay, es no. la que crees que nos falta poder trabajar un poquito Bueno, más? yo es que entiendo la orientación como acompañamiento, acompañar. Y acompañar al alumno, si un alumno se siente acompañado para su camino, pues es un factor de protección, que es nuestro lema del Congreso. Y sería una medida de prevención. Pues con más recursos pues podríamos hacerlo mejor y no sentirnos tan desbordados muchas veces como nos encontramos los profesionales en la actualidad. Sí. Claro, todos nos estáis dando la panorámica de que no podemos separarlo. Además, nos lo decía antes Ignacio Morgado, no hay divisiones, es imposible. Todo está relacionado sistémicamente y tenemos que buscar la armonía, ¿no? Pero desde esta función que tienes como coordinadora precisamente del área vocacional y profesional y que tienes tanta relación con equipos, desde los equipos, ¿crees que se puede compensar las tres áreas o hay alguna que está ahora mismo que se puede trabajar mejor y otra en la que por falta de recursos o de tiempo o de programa bien organizado no se puede abordar tan bien? Bueno, pues a ver, yo lo que percibo tanto de los equipos como de los departamentos, pero más especialmente de los equipos de orientación, es que al tener una normativa, un desarrollo normativo en lo que es el proceso de tránsito, de cara al alumnado con necesidades educativas especiales, pues se hace el proceso de evaluación psicopedagógica, se ponen los recursos, se ponen las medidas, se toman en esas reuniones de coordinación y en los equipos de tránsito, aspectos curriculares, medidas de atención a la diversidad, cómo trabajar desde la acción tutorial, todo eso se realiza, ¿no? Se realiza y están las reuniones establecidas con una jefatura de estudio que está controlando tiempos, momentos en calendario y en tiempos puntuales. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se ve la parte personal del alumno y del proyecto de vida. No, sí se ve, sí se ve. Sí se ve, pero es tal la situación del alumnado, la cantidad de alumnado que tiene que atender ese orientador y orientadora, tanto en equipo de orientación, que tienen muchísimos alumnos que atender, como en departamento de orientación, que lo vemos que llegan, pero que no llegan todo lo que ellos quisieran y que pudieran por esa falta de recursos. Pero siempre se intenta hacer, como se ha comentado en la mesa, una intervención de tipo global. Cuando tú tienes un alumno o una alumna, se va a ver en su globalidad y primero le vas a preguntar qué tal, cómo te encuentras, cómo estás antes de intervenir. Pero sí es cierto que se necesitan, en lo que yo veo en lo que en el equipo técnico, en la Delegación de Educación de Málaga, espacios, tiempos dentro de los centros educativos, tiempo de trabajo, más tiempo de trabajo dentro del centro, en los institutos exactamente, en los equipos de orientación, porque se necesita, y profesionales de la orientación también, porque claro, llegar a todos los alumnos, un orientador o orientadora, 700 alumnos, es inviable hacer un adecuado proyecto de vida y orientación académica y profesional siempre desde un contexto inclusivo, porque intentamos trabajar en Andalucía desde lo que es la inclusión. Muchas gracias. Bueno, aunque parezca redundante, sí que me gustaría entonces que me dijeseis, porque está claro que necesitamos quizá ese mayor tiempo de disponibilidad, más compañeros que estén en el mismo espacio de trabajo que nosotros. En el desarrollo, en vuestros alumnos, ¿cuáles son las principales dificultades que estáis detectando a la hora de que realicen realmente, puedan tomar decisiones que le ayuden a tener esa perspectiva de futuro pues bien definida, que esté sostenida?
Sé que habéis apuntado cosas ya, pero quiero pediros que las maticemos y que las cerremos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me dirías, Ernesto, en este sentido? Pues mira, yo dentro del ámbito de la FP, yo creo que es muy importante, voy a hacer un poco de anticipar la ponencia de Juanjo, de luego. Es muy importante que la orientación salga del Departamento de Orientación, que es decir, que no sea solamente exclusiva del Departamento de Orientación, que es decir, que todo el centro asuma que la orientación, el proyecto vital del alumnado es clave, es decir, que no es un tema más, sino que, fijaros, yo hace unos años, me acuerdo, en mi deseo de divulgar lo que estaba haciendo desde el Departamento de Orientación a todo el claustro, le pedí al director que a ver si me dejaba en un claustro informar de lo que se iba trabajando, etcétera, etcétera. Y el director lo que me dijo es que si todos hablan de lo suyo, aquí no tenemos tiempo para todos, ¿no? Eso es un poco el ejemplo, ¿no? Él pensaba, yo me llevaba bien con él, ¿eh? Él pensaba que la orientación era un tema mío y como muchos de los tutores, como muchos. Entonces, claro, ahí es muy difícil que el proyecto de vida, se suele decir, ¿no? que es toda la comunidad la que educa, y en el tema de la orientación exactamente igual. Es muy importante que la orientación sea un proyecto estratégico del centro, es decir, que no sea algo que hacen desde ahí, sino que sea de todos, ¿no? De tal manera que se fijen los objetivos, etcétera. Y luego hay otro elemento muy importante en FP que nosotros echamos en falta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi centro en Bilbao, que era un centro grande, me veía con alumnado que me venía de toda Vizcaya y no tenemos la ESO, ¿no? Sino que es un centro específico de FP y me faltaba información. Sí que es cierto que cuando hay un alumno o una alumna que está, digamos, dentro del diagnóstico, es decir, que tiene necesidades educativas especiales, sí que aparece en los listados, pero el resto del alumnado no, con lo cual una de las cosas que se echan en falta también dentro del ámbito de la orientación en FP sería compartir información desde las etapas iniciales, ¿no? De tal manera que tú, cuando llegue esa alumna al centro, tengas su recorrido más o menos académico y de alguna forma puedas orientarle con unas bases, ¿no? Y que no pase que descubras que en el mes de mayo, en el mes de marzo, pues resulta que este chico o esta chica pues que tiene dislexia o que tiene no sé qué. Entonces, claro, es muy importante compartir información y enlazar con el otro ámbito, que sería la orientación para la vida o no puede realizarse en una etapa concreta. No podemos limitarnos a cuarto de la ESO, hacer unas charlas, pasar unas pruebas y ya está, ¿no? Sino que es muy importante que todo el tema del lo que sería la orientación vocacional empiece desde infantil, ¿vale? Hoy en día sabemos que eso es una quimera porque es muy complicado, pero yo creo que hay que avanzar en esa línea, ¿no? Que los niños y las niñas vean desde infantil los diferentes oficios, las diferentes opciones que pueda haber, y en ese sentido, pues que haya un plan dentro de cada centro donde se trabaje ese ámbito que es tan fundamental como puede ser la coeducación, como puede ser la igualdad, etcétera, ¿no? Al final, si un alumno o una alumna no encuentra su proyecto de vida, al final es un fracaso personal, pero es un fracaso económico, es un fracaso colectivo, etcétera. Entonces, ahí es muy importante que las administraciones pongan el foco en valorar eso, en valorar la orientación como un proyecto central de todos los centros, no solamente del orientador o de la orientadora que hace lo que puede, etcétera, ¿no? Bueno, habría mucho que hablar por ahí, pero bueno, en FP, pues fíjate, ya estamos hablando de que faltan orientadores, orientadoras, de falta el primer paso prácticamente para hacer algo sistemático, ¿no? Pues, pero bueno, hay que seguir peleando en ese sentido. Las asociaciones tenemos un rol fundamental para seguir peleando para que se reconozca nuestra labor y nuestro trabajo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En eso, sin lugar de duda, estamos todos, ¿no? En que las asociaciones son las que nos dan la voz y las que nos van a permitir que cualquier necesidad que exponemos tenga ese respaldo, porque somos voces que sumamos, ¿no? Ese es nuestro lema, suma tu voz. Bueno, pues Raquel, cuéntame, con el alumnado con el que estás trabajando, cuando el alumno está encontrando, ¿cuáles serían los obstáculos mayores que tú desde tu práctica, desde la experiencia que tienes, has visto que en la concreción de sus metas, los mayores obstáculos, ¿cuáles son? Bueno, pues al hilo también de todo lo que estamos viviendo y hablando de la situación
socioemocional. En mi opinión, los alumnos ahora mismo tienen así ese cierto malestar que les está impidiendo, yo creo, poder elaborar un proyecto de vida, un proyecto vital y tomar una decisión adecuada. O sea, con lo cual es conveniente trabajar con ellos y acompañarlos para que ellos vayan tomando en valor y ver sus debilidades, sus fortalezas para poder aclararse y poder tomar una decisión importante, que les va a afectar el resto de su vida. Es un poco lo que decíamos, lo que han dicho esta mañana los ponentes y la doctora Robles ayer. La situación les está muchas veces sobreviviendo por encima y les está costando. O sea, que habría que trabajar más, pues insisto que con más recursos pues podríamos atenderlo mucho mejor. ¿Detectáis vulnerabilidad? ¿Cuál es la vulnerabilidad mayor que detectáis desde la coordinadora en este sentido? Sí. Bueno, yo lo que percibo cuando hablo con mis compañeros orientadores, sobre todo de instituto, y lo que yo he trabajado como orientadora de instituto, actualmente veo que, bueno, ayer se comentaba en la mesa, nuestras funciones han cambiado en el transcurso de 12 años, no tiene nada que ver lo que hacíamos antes a lo que hacíamos ahora, ¿no? Igual ocurre también con el alumnado. Las redes sociales son positivas si las usamos con buen criterio y enseñamos a nuestros chicos y chicas esas estrategias para seleccionar esa información. Porque claro, hay un exceso de información. Afortunadamente tenemos a San Google, que nosotros tecleamos y tenemos la información de primera mano. Y eso es así. Y la primera que lo hago soy yo. Pero claro, cuando estamos hablando de orientación académica y profesional, pues claro, influye mucho esa búsqueda de información de dónde procede la fuente, que es muy importante. Entonces, claro, vienen a nosotros, al departamento de orientación, hablan con nosotros y cuando vienen, pues maravilloso, porque le ayudamos en esa búsqueda. Ahí está la figura de los orientadores como acompañamiento en ese proceso de toma de decisión, ¿no? Entonces, sobre todo, tendríamos que ayudar a ese alumnado que ya se hace a esas estrategias que le permitan analizar esa información, la información que le va a venir bien, la que no le va a venir bien en ese proceso. Luego también veo el tema de las redes sociales, el tema de los TikTok, las series que hay, los youtubers. Entonces, claro, el otro día se me presentó allí en delegación una chica que quería ser criminóloga y bueno, pues había saltado lo que es el tema del departamento de orientación y se presentó allí y le digo, ¿tú por qué quieres ser criminóloga? Dice, no, porque me gusta. Digo, pero dime por qué, dime. No, es que yo lo he visto en televisión. Digo, ¿lo has visto en la serie? Dice, sí. Digo, ¿pero tú has visto? Sí, yo he visto las funciones, ¿dónde la has buscado? En internet. Digo, ¿y qué salidas profesionales tienes? Y me dice, yo he visto las salidas mundiales, Elisa. Digo, ¿y cuáles son esas salidas mundiales? Digo, tómate el tiempo y me lo contesta. Entonces, ahí yo a veces veo que hay como en determinados alumnos, no en todos alumnos, como una realidad paralela que ayer también se comentó, ¿vale? Porque claro, nos ayudan muchísimo las redes sociales, pero claro, en las redes sociales se ve una realidad que a veces no es cierto y que ponemos muy buena cara y siempre no estamos de buena cara. Y con respecto al tema de las profesiones también ocurre. Fui hace un mes a unas jornadas de puertas abiertas de un centro y lo primero que nos dijeron los profesores de ese centro era una jornada de puertas abiertas a los orientadores de la zona, ¿vale? Y nos invitaron a varios compañeros del equipo técnico. Fuimos allí, lo primero que nos dijeron, tenéis que decirle cuáles son las funciones para trabajar en el tema de la restauración y la cocina. Pues le dijimos todos los orientadores, claro que sí. La realidad, no todos, pero que hay un sector de alumnado que, por ejemplo, bueno, pues tienen la idea de que trabajar de cocinero, que está muy bien, pues son trabajar 3 horitas, 4 horitas y luego tú te paras. Entonces nos dijeron, por favor, decirle que es una profesión que requiere un esfuerzo físico y un esfuerzo que tiene que gustarle, ¿no? El tema de los intereses profesionales. Y luego vimos allí una demostración que nos encantó, porque vimos que todos los alumnos
por las preguntas que le hicimos, estaban en el ciclo formativo adecuado y estaban precisamente los que estaban allí, estaban con éxito. Pero nos comentaba el director que todos los años tenían abandono de alumnos que se metían por bueno, pues determinados motivos o no entraban en ciclos formativos que querían y bueno, lo ven entre comillas relativamente fácil y se meten pues en ciclos formativos que a lo mejor se da una imagen y nos dijeron, esto no es MasterChef. Es lo primero que nos dijeron a los orientadores. Eso se lo tenéis que decir a los alumnos porque esto no es MasterChef. Entonces, es un poquito que eso nos consta que los orientadores están ahí al pie del cañón orientando en todo ese proceso de orientación, de conocimiento del alumno, de conocimiento de la realidad y de proceso de toma de decisión. Pero que sí es verdad que, por ejemplo, en carreras como medicina, tanto en Extremadura, cuando estuve allí, como en Málaga, por parte de la universidad nos comentan que están llegando alumnados y empiezan las charlas de los orientadores así. Por favor, la carrera de medicina tenéis que comentarle que es una carrera altamente vocacional. Y le decimos, si nosotros se lo decimos, porque hay un tanto por ciento de alumnos que están entrando, sobre todo en carrera de medicina, porque es el top 10 de las carreras. Es la que tiene la puntuación más alta. Entonces, entran chicos y chicas y cuando los van a meter, por ejemplo, la Universidad de Málaga tiene un proyecto piloto que está por un aprendizaje servicio, que es a nivel de España en la carrera de medicina, también de enfermería, pues van a empezar a trabajar a través de ese modelo de aprendizaje servicio. Los ponen en situación y claro, para que sepan que trabajan con personas. Porque me decían, le tenéis que decir que trabajan con personas. Y nosotros le decíamos, pero eso ellos ya no lo saben, que tienen que pinchar. Entonces, vemos que bueno, hay una presión también familiar, ¿vale? En carreras, por ejemplo, como medicina. Vemos también, detectamos un porcentaje pequeño de sobreprotección familiar, ¿vale? Sobreprotección familiar en determinado, mi hijo no va, mi hijo está mal o no va por una cosilla insignificante y bueno, que se ponen de parte del chico y no del equipo docente, de los profesores, en ese proceso que tenemos que ir todos de manera conjunta, ¿no? Porque el proceso es de todo, de la familia, el profesorado y los departamentos y los de los equipos de orientación, ¿no? Y luego, pues bueno, la influencia también del grupo de iguales. Vemos que, sobre todo en alumnado para ciclos formativos, detectamos que como mis amigos o amigas se vayan a bachillerato, yo me quiero ir también a bachillerato, pero bueno, si le está diciendo el profesorado, pero tú por las capacidades que tienes, el equipo docente, eres de ciclo, quédate mejor en ciclo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Eso sí, resaltando siempre el buen proceso de orientación que se hace. Sí, sí. Bueno, fíjate, Antonio, que antes nos comentabas que una de las finalidades o por qué surge el programa Orientum es porque estabais observando ese elevado, ¿no?, índice de fracaso o de abandono en determinadas titulaciones universitarias. Y la pregunta que yo os estaba formulando era esa. ¿Por qué estas dificultades, estos obstáculos, ¿no?, que encuentran el alumnado en esa concreción de metas personales? ¿Cuáles crees tú que han sido en la experiencia que tienes con alumnado universitario? ¿Cuáles han sido las barreras que no han tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión y que finalmente les ha podido llevar a abandonarla, ¿no? Es un problema complejo. Es complejo, sí, lo sé. Yo llevo años estudiando el tema del abandono educativo y leyendo todo lo que cae en mis manos del tema de abandono educativo. Y no es por capricho, es porque en mi despacho he visto demasiadas lágrimas. Estudiantes que esto no es, Antonio, esto no lo quiero estudiar, esto no sé qué. Y empiezas a preguntar los motivos que le llevaron a ello y al final, pues los motivos por los que una persona elige una carrera a veces rayan lo exótico. ¿Vale? Entonces, un proceso tranquilo, reposado de toma de decisiones. Hay gente que me llama para tomar decisiones de aquí a mañana. Y eso es complicado si no se puede hacer un proceso de reflexión. El tema del abandono es un tema complejo, lo hemos hablado antes en el café, pero el hecho de que yo me haya involucrado mucho en esa cuestión del abandono es fundamentalmente por una cuestión, porque la persona que está en primero o segundo y quiere abandonar la carrera, casi siempre se culpa y dice que se ha equivocado, que es un fracaso, que ha cometido un fracaso. Y yo lo primero que hago es reencuadrar ese concepto. Digo, no,
tú tendrás tu parte de responsabilidad. Familia, tu contexto, los medios de comunicación, los iguales, totalmente. Tú tendrás tu parte. Digo, pero desde luego la responsabilidad es como mínimo compartida. Y en un sistema que además no acompaña el sistema educativo, la transición a la universidad. Con lo cual, una de las principales dificultades son que una persona en cuarto de la ESO tiene que empezar a estudiar a tope, pero si no tiene claro qué es lo que va a estudiar, pues estudiará como pueda. Estudia con una motivación, pues no la normal, de decir, oye, no me quiero quedar atrás, que mis padres no se enfaden, que no parezca que yo soy tonto, me pongo a estudiar. Pero si esa persona en tercero, cuarto de la ESO tiene claro qué es lo que va a estudiar, entonces primero y segundo de bachillerato se pondrá las pilas porque a lo mejor esa carrera que quiere estudiar tiene nota. Pero es una especie de dificultad casi en 360 grados, porque el abandono educativo es multidimensional, pero yo me quedo con la parte de la importancia de la prevención usando la orientación para el abandono. Y esa es la única motivación por la que yo insisto siempre hacia arriba en la universidad de hacer cosas que tienen que ver con los preuniversitarios, porque me niego a aceptar que los culpables son ellos. Sí. Los culpables del sistema. Y el sistema no funciona, incluidos los padres. Los padres transmitimos una serie de visiones que somos personas que nos hemos criado en otro milenio, no en otro siglo, en otro milenio. Es que no podemos traspasar esa visión, ¿no? Entonces, la primera dificultad que yo veo es esa, aquellas personas que dicen, Antonio, esto no es lo que yo quiero, pero que cuando llevan 2 semanas, están 2 semanas estudiando y ya vienen allí, ¿vale? Y la segunda dificultad que yo veo es, en general, no solo para estas personas, sino para cualquier estudiante, es que ellos entran a la universidad y se ponen a estudiar a tope, porque es lo que deben hacer. Pero no se plantean nada que tenga que ver con la parte profesional. Entonces no empiezan a hablar en primero, en segundo. No, me llaman a hablar de empleo en tercero o en cuarto. Entonces yo creo que esto es un proceso de maduración de la idea, de ver dónde encajo, de ver tal. Entonces la universidad no es solo formación, hay un montón de experiencias que pueden pasar por el alumno y enriquecerlo, y algunas son vivenciales, no son formativas. ¿Vale? Entonces, el hecho de ser voluntario en una actividad, el hecho de hacer prácticas, el hecho de un intercambio, el hecho de compartir una mentoría entre iguales con otros, todo eso son experiencias que el alumno no. Entonces, se centra en lo académico y se acuerda del empleo demasiado tarde. Entonces, yo creo que la concepción de lo que estoy estudiando tiene un sentido, y fundamentalmente es un sentido profesional, porque el 90 y larguísimo % de las personas que estudian en la universidad lo hacen con motivaciones laborales. Sin embargo, no saben nada de lo laboral, ni siquiera cuando están dentro. Estudiantes de primero que no saben las tareas profesionales de su carrera. Entonces planteas, no debería ser un elemento para la decisión. Entonces es un problema difícil y yo abogaría por una cosa que yo la veo como muy útil, que es que el estudiante a esas edades tenga sentido crítico, pueda ser capaz de criticar al sistema, pueda ser capaz de decir, esto no es así, porque mi padre me transmite una visión, mi madre otra, yo lo entiendo, es su visión, pero el mundo ha cambiado diferente. Entonces, que tengan una visión crítica es complicado porque tienen una edad muy compleja en la que a veces incluso mi propia identidad yo la obtengo por eliminación de los demás. Yo no soy mi padre, como no soy mi padre, yo hago lo contrario. Entonces, ese sentido crítico, esa visión global, se consigue de manera muy progresiva. Entonces, llegar a la universidad sin un sentido crítico, asumiendo todo lo que te dicen, pues es problemático, porque luego consigues decisiones que están desajustadas. Perdona por la extensión. No, gracias. Bueno, está claro que lo habéis manifestado los 4, que desde luego, desde bien pequeños, ya tenemos que ir facilitando ese desarrollo, ese proyecto hacia el futuro, ¿no? Hay una cuestión que te has planteado que sí que os quiero pedir brevedad, porque sí que no quiero que la dejemos pasar, que es la información, cómo la canalizamos de las etapas de abajo hacia las de arriba, ¿vale? O sea, cómo nos coordinamos con nuestros compañeros de las etapas de abajo y de las que están por encima de nuestro nivel de funcionamiento como profesionales. Pero sí que os tengo que pedir en esta ocasión que seamos súper breves. Una idea, Raquel. ¿Cómo nos coordinamos con las etapas, en este caso que estás en secundaria, con la etapa de primaria, pero también con las etapas postobligatorias? Pues en concreto en la secundaria, tal como está establecido en la normativa, se contempla las reuniones de coordinación entre los equipos de orientación y los departamentos de orientación. Eso está en teoría, pero no hay un espacio definido, un calendario concreto, y yo creo, no sé si por zonas, en concreto en la región de Murcia se llevará a cabo, pero en concreto en realidad el traspaso viene a ser una reunión puntual probablemente en junio, en mi caso es así, y luego en septiembre, cuando ya se han incorporado y se han matriculado los alumnos, pues es buscar también
al orientador y nos reunimos así. Eso en cuanto al traspaso de primaria a secundaria. Ya para los alumnos que van a ciclos y que van a formación profesional, todo eso va a través de no hay ninguna reunión. Eso sí que no hay, vamos. Para la universidad, pues ya sabemos que para la EBAU sí que hay que informar para aquellos alumnos que necesiten alguna medida distinta, pero todo eso ya no hay ninguna información, no hay ningún cauce en concreto. Y con formación profesional igual. Claro, Ernesto no lo decía. Es que yo echo de menos, ¿no? Sí. Echo de menos esa conexión, ¿no? De decir, bueno, el alumnado que ha llegado es verdad que es mayor de edad, por supuesto, tiene plena conciencia de sus decisiones o debería de tenerlo. Sí. Pero sí, allí en Euskadi en principio lo que habría en todo caso son los equipos zonales. Bueno, suele haber reuniones de orientadores y de orientadoras de secundaria y de FP en cada zona. Es un espacio para compartir información, pero lo que nos ocurre es que en los centros integrados podemos recibir alumnado de toda Vizcaya en concreto, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que un orientador o una orientadora de Guernica, bueno, te digo, oye, que te voy a mandar un alumno o va a ir un alumno tal. Eso sería lo recomendable, ¿no? Pero no existe un canal institucional que te garantice que toda la información del alumnado que te llega vas a tenerla accesible, ¿no? Y en ese sentido también comentar un fleco de lo que ha salido anteriormente. Sería muy importante para ayudar en la toma de decisiones todo lo que son las experiencias de contacto del alumnado con el mundo laboral, ¿eh? Todo lo que sean experiencias de contacto, programas que hay, por ejemplo, tipo Laboreso, etcétera, donde el alumno o la alumna está una semana, unos días con alguien que le interese, pues con un bombero, con un albañil, con un médico, etcétera, porque ese tipo de experiencias le van a ayudar mucho a tomar la decisión, ¿no? Porque tienes una idea de un oficio muy general, que ese profesional vocacional con el que tú contactas te puede dar ese contraste, ¿no? Y hacerlo antes de empezar, ¿no? Es decir, para mí son experiencias que tenían que ser insustituibles, ¿no? Es decir, tener ese contacto con los oficios que te interesen, ¿no? Es un poco también lo que tú apuntabas, ¿no, Antonio? El que participen en iniciativas, en cuestiones de voluntariado, que sí que se acerquen a otro tipo de habilidades que no sean las meramente que su grado les está marcando como conocimientos o como competencias específicas de su profesión, ¿no? Sería un poco por lo que nos comenta Ernesto, con el mundo laboral ya. Porque esa sería una opción, la del mundo laboral, cómo te coordinas con el mundo laboral, que sí que lo hacéis, obviamente, pero con nosotros, con los que estamos en las etapas preuniversitarias, que como desde la universidad los canales de coordinación que hay, con las etapas preuniversitarias académicas y luego ya pues con el devenir del joven. Sobre eso comentar que, bueno, que las universidades hacen lo que pueden. Nosotros tenemos una unidad que se llama UMU Secundaria. Sí. Tenemos un servicio que se llama SIU, Servicio de Información Universitaria, que hace visitas a los institutos, que organizan sesiones de puertas abiertas. Es decir, la universidad hace lo que debe, lo que puede, ¿no? El COI, a raíz de la iniciativa de sus técnicos, pues también hace cosas. Yo ya abogaría de alguna manera que la dificultad es de todos, ¿no? Entonces yo abogaría porque fueran las propias comunidades autónomas las que, la Consejería de Educación en este caso, promovieran ese tipo de foros, de encuentros, porque si no vamos a depender del voluntarismo de las personas. Sí. Entonces, si un orientador de un instituto hace más o hace menos, si un orientador de la universidad, si un técnico hace más o hace menos, yo creo que deberían propiciar esa aspiración de orientación a lo largo de la vida. Es crítica cuando hay momentos de transición. Entonces, ¿por qué no generar ese continuo de orientación en sistemas que son absolutamente independientes? Pues la Consejería de Educación debería ser el nexo de unión. Ellos deberían promover que nosotros nos veamos más a menudo. Yo, por ejemplo, cuando he diseñado siempre cosas de orientación, a ti, a María Teresa, siempre os he pedido consejo sobre qué fecha es la mejor, cuál es el enfoque, qué os parece. Eso depende del voluntarismo propio y no está bien. Debería ser algo propiciado por la propia Consejería de Educación. Entonces, yo abogo porque sea la consejería en la que entiendan que la transición de un nivel educativo a otro, las transiciones en general, son momentos críticos y tiene que propiciar foros de encuentro. Nosotros hemos creado, hace un año, hemos hecho un curso para profesorado. Vinieron en esta misma sala 80 profesores y le hablamos del proyecto profesional en el aula. Entonces fue un esfuerzo del Consejo Social de la Universidad, con el voluntarismo de su presidente, pero debería ser la propia consejería la que propiciara eso. Entonces yo digo que todos hagamos lo que podamos, pero debe ser alguien desde arriba que financie, que apoye, que lidere todo eso, para que finalmente eso se haga
pues con los recursos suficientes, ¿no? Bueno, nos hemos comido el tiempo. Es verdad que no te he permitido, Elisa, pero es que tú no lo has dicho desde el principio, que bueno, en Andalucía sí que provincialmente está establecido los tránsitos. Y como os conté al principio, quiero que me digáis, pero en 2 segundos, la idea clave que queráis dejar, ¿vale? Empezamos. Raquel, Ernesto, ¿vale? Elisa y Antonio. Bueno, la idea pues, clave, 2 segunditos para cada uno. Resumido, ¿no? Resumidísimo. Más resumido. Pues, como decía, pues para mí orientar es acompañar al alumnado en su camino, en su proyecto vital, para tomar una buena decisión, y acompañando mejor, pues se puede hacer con más dedicación y con menos estrés, que al final vamos desbordados. Muchas gracias. Muy bien, pues yo sintetizaría la idea de que la orientación tiene que ser un proyecto de centro. Por otro lado, que es muy importante vincular todas las experiencias laborales que pueda tener el alumnado. Antes de tomar una decisión tiene que conocer los diferentes oficios, aquellos que más le puedan interesar. Y luego, finalmente, pues la importancia de que la orientación para la carrera empiece desde las etapas iniciales, ¿vale? Eso tiene que ser un objetivo fundamental desde infantil, porque si no, no vamos a dar cambios significativos ni en la elección de género, sesgos de género va a seguir habiendo, etcétera, si no se trabaja desde infantil. Muy bien, gracias, Ernesto. Elisa. Bueno, pues a mí me gustaría resaltar sobre todo que el proyecto de vida y el proyecto de orientación académica profesional tiene que ser un proyecto inclusivo, dirigido a lo que es y participando todos los miembros de la comunidad educativa. Muy importante, una formación especializada, que ayer se comentó también, de todos los profesionales que trabajamos en los centros educativos, que esté inserta dentro del currículum de todas las materias, y que ahí es muy importante esa formación, esos másteres en psicopedagogía y esas estrategias que tienen que tener no solamente los orientadores y orientadoras, sino los maestros, las maestras, el profesor de matemáticas, de física y de química, que se forman y que ponen de su parte muchísimo, pero que desde la administración, desde la consejería, se debe de impulsar esa inclusión del proyecto de vida y proyecto académico profesional de manera inserta en el currículum. Y luego, bueno, reivindicar, como siempre se reivindica a través de lo que es la COPOE, el que se haga efectivo, que haya un orientador o orientadora cada 250 alumnos, como también si en un centro hay 5 profesores de lengua, pues también debería de haber 5 profesores, o sea, 5 orientadoras y orientadores. Eso es muy importante para una orientación educativa de calidad. Y luego una cosilla que se me ha pasado que lo quiero decir. Mirad, mis homólogos de Málaga y yo, pues ellos llevan años trabajando en una guía de orientación que sobre todo los andaluces la conocen y está un poquillo ahí para ella, pero bueno, que sepáis que seguimos trabajando y os lo decimos a los demás, para intentar un poco reconvertirla de alguna manera, ¿vale? Ya os enteraréis porque contribuye muchísimo como apoyo para los departamentos, para las familias, para el alumnado, porque está muy bien hecha. Fenomenal, Elisa. Bueno, tus ideas claves, Claro. para cerrar exactamente Vale, lo que crees que debe de quedar claro. Sí, pues un argumento que la orientación es la grasa que engrasa el sistema. El sistema educativo hace ruido porque no es perfecto. Y la orientación permite evitar desajustes, permite engrasar el sistema educativo con el ámbito laboral. Entonces, que ningún representante político entienda la orientación como un gasto, sino como una inversión en hacer el sistema más eficiente. Y os digo la importancia, perdonad, mi hija tiene hambre. Sí, perdón. Fenomenal. Bueno, pues está claro que... Ya termino, perdona, ya termino. Antonio. Es que luego lo diré, Laura, tienes que ver el vídeo porque me has interrumpido en el peor momento. Bueno, podemos conseguir que el sistema sea más eficiente, ¿vale? Y yo abogo ya por un último comentario. En nuestra labor profesional es duro trabajar en lo que hacemos, ¿a que sí? Es difícil y a veces estamos muy solos. Creo que cosas como esta nos permiten no solo conocernos, sino ponernos caras, sino también sentir que la pelea no es individual, sino que es colectiva. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos sinsabores en nuestra profesión y a veces resulta relativamente ingrato.
Yo me pongo en vuestro lugar y trabajar en el centro casi evangelizando una serie de cosas puede resultar ingrato. Pero cuando veis la sonrisa de las personas, cuando todo funciona, yo creo que merece la pena. Así que os lanzo una palabra de ánimo en el sentido de que incluso en el momento de fallecimiento uno tiene que seguir, porque la cosa merece la pena. ¿Cómo sería el mundo si todos cumpliéramos nuestro proyecto de vida? Sería un mundo diferente. Gracias. Bueno, pues qué mejores palabras para concluir que lo que acaba de decir Antonio. Sé que vamos muy mal y... ¿Qué? Pues agradeceros sinceramente vuestra sabiduría, vuestro buen hacer y que nos habéis dedicado, bueno, pues vuestras reflexiones personales y profesionales para dejar claro que la orientación educativa es realmente un factor de protección para que todos los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo de la vida vayan encontrando ese acompañamiento en el que estamos insistiendo, que obviamente sumando voces iremos dando pasos en positivo y por supuesto que necesitamos un orientador por cada 250 alumnos.